Ser podcast. Carrusel Canalla con Antón Meana y Iker Rodríguez. Juro decir la verdad y solamente la verdad. Lo he pasado bien, lo he pasado mal, me he sentido bien y me he sentido mal, pero 11:35, 10:35 en Canarias, empieza el Carrusel Canalla, que podéis escuchar en la radio y también en el YouTube de Carrusel, donde podéis dejar vuestros comentarios. Empezamos, Antón, yendo al Johan Cruyff, donde el Barça ha ganado 3-0 al Getafe, con 2 goles de Ferran Torres, el primero a pase de Olmo, el segundo a pase de Rafinha, el tercero lo ha marcado el propio Olmo a pase de Rashford. Nueva victoria del Barça y nueva goleada en el Johan Cruyff. El otro día 6-0 al Valencia, hoy 3-0 al Getafe, ante más de 5.000 personas. Algunas de ellas se han mojado porque ha caído el diluvio universal en Barcelona. Este Barça 3, Getafe 0, que deja al conjunto de Hansi Flick a 2 puntos del Real Madrid, el único con pleno de victorias en esta liga, y pendientes de el estado físico de Fermín, que se ha lesionado en el tramo final de partido. En el Johan Cruyff, Lluís Flaqué. Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, canallas? ¿Cómo estáis? ¿Qué nota le pones a este Barça de Hansi Flick? Bueno, pues le pondría un notable alto. Creo que si ante el Valencia dijimos que se había reencontrado con una versión muy similar a la de la pasada temporada, si vienes de ganar en Champions en un campo tan complicado como el del Newcastle y hoy ante un juego rudo y como el que plantea el Getafe, es capaz de superarlo pues con buen juego, con un juego coral, con goles bonitos, como decía Meana, y todo eso sobre todo lo hace sin Lamine Yamal, pues me parece que la nota que merece el equipo es más bien alta. Creo que el Barça está en camino de reconocerse ya con lo que quiere ser. El toque de atención de Hansi Flick después de lo de Vallecas, el equipo lo ha recogido como un guante. Hay rotaciones pero no afectan, y luego tiene a jugadores como Dani Olmo, que hoy ha vuelto a recordar al verdadero Dani Olmo, y a un jugador como Ferran Torres, que demuestra que ahora mismo es el delantero centro titular de este Barça. Ha habido batalla en el campo y recaditos después. Adrián Albets, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Adrián Albets, muy buenas. Está, Hola. Hola, Adrián. ¿Cómo estaba? Buenas noches. Hola. Era el silencio ese tenso previo a que va a explicar algo importante en la radio. A ver, es que la cobertura es malísima aquí, ¿eh? Bueno, pero te escuchamos. Igual tienes un poco Sí. de retardo. Volvemos contigo ahora. Vamos a comprobar que Adrián escucha bien. Y volvemos con Adrián Albets ahora para comprobar que todo funciona bien. Sí que. Si te parece, escuchamos lo que han dicho en la televisión. Ferran Torres, ¿Sí? el MVP del partido, primero sobre el juego del Getafe. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada, intentan pues hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. No proponen nada y hacen demasiadas faltas, en mi opinión, dice Ferran Torres. La respuesta de Bordalás. ¿Lo escuchamos a Bordalás? Yo he oído hablar en la previa de duelo de estilos y demás. El estilo son 1.000 millones de diferencia, ese es el estilo. Y entonces es difícil porque ellos tienen 2 jugadores por puesto de altísimo nivel, muchas alternativas. Es un equipo que puede jugar, puede combinar, puede jugar a los espacios, en contragolpe. En fin, puede jugar como quiere y con el dibujo que quiera, ¿no? Y bueno, nosotros estamos este año muy limitados y hacemos lo que podemos, como en el día de hoy. Ahora vamos con Adrián, pero Flaqui, ¿te ha parecido muy duro el partido? No ha habido partidos ante el Getafe bastante más rudos y bastante más duros, pero yo lo comentaba en Carrusel, creo que hay una serie de acciones que no le aportan nada ni al propio Getafe. Jugadas bruscas de empujones cuando el balón está a 70 metros, faltas que implican amarilla y falta en tu propia frontal cuando el balón lo tenías a 50 metros porque quieres marcar o tratar de intimidar al rival. No sé, sí que es verdad que creo que la diferencia, como dice Bordalás, no son los 1.000 millones de presupuesto. Hay equipos que tienen esa misma diferencia de presupuesto y juegan a otra cosa. Lo que sí esperaría de Bordalás es que haga bandera del estilo que le elige, no que diga que si tuviera 1.000 millones más jugaría otra cosa, porque no sé si creérmelo. Yo creo que Bordalás apuesta por esto, pues que haga bandera de esto y que no se haga pequeño cuando le caen críticas por jugar a ciertas cosas. Él apuesta por juego sin balón, por intentar intimidar al rival a base de acciones que no son propiamente peloteras, digamos. Bueno, pues que lo haga suyo y que no pasa nada. Cada uno elige el camino. Ahora, no creo que la diferencia, insisto, sean 1.000 millones de presupuesto, porque hay equipos, fíjate, en el Elche, por ejemplo, sin ir más lejos, que apuesta por otra cosa, a lo mejor le salen también bien las cosas.
Adri, ahora sí has encontrado un sitio Ahora con sí buen me oís, sonido. ¿no? Sí. Sí, es que la cobertura en el Johan Cruyff es un poco complicado porque la sala de prensa está en una planta subterránea y es un poco difícil a veces la comunicación. ¿Cuánta gente había hoy en el estadio? Pues no tengo la cifra. No sé si el club la ha ofrecido, pero a mí no me ha llegado. Te la digo enseguida, creo que sí que la han Contaré pasado. porque no... 5.711. O sea, 5.711. casi lleno, pero no del todo. Casi lleno, pero no del todo. Entiendo que la lluvia ha hecho que algunos se hayan quedado en casa, pero 5.711. ¿Cómo está Fermín? Bueno, pues es una buena pregunta a la cual no tengo respuesta sincera y directa ahora mismo, porque es que ahora mismo nadie lo sabe. Cómo está Fermín, por la cara de Hansi Flick, creo que no va a haber buenas noticias con Fermín, porque además ha estado toda la rueda de prensa muy serio Flick. Ha dicho que es porque también estaba cansado, que al final hay partido cada 3 días y es normal, que tenía ganas de marcharse a casa y descansar un poco, porque además el partido ha sido muy intenso. Pero después he estado hablando un poco con él, lo que me han dejado cuando ha terminado la rueda de prensa. Le he preguntado cómo está Fermín y me ha dicho que no está seguro, que mañana le van a hacer pruebas y que van a ver el alcance de esta lesión. Tú lo cazabas en directo, Adri. Él se da cuenta rápido, él se lleva la mano a la zona que le molesta, termina el partido tirado en el suelo, sus compañeros van a verle, la preocupación en el grupo es evidente, porque Fermín estaba haciendo ya jugadas de crack, que no digo que no lo sea, pero estaba jugando hoy gustándose, la que tiene entrando por banda izquierda, otra acción posterior, no sé, creo que sería una baja importante para el Barça si se confirma que es grave. Sí. Un golpe muy duro sería así, porque además Fermín estaba, yo no sé, seguramente en su mejor momento como jugador del Barça. Venía de un doblete ante el Valencia y en un momento de forma espectacular. Se había ganado incluso la titularidad por delante de Dani Olmo, que es verdad que hoy ha jugado de inicio, pero Fermín estaba rindiendo muy bien. Hoy ha sido suplente, ha salido media hora en la segunda parte y es que la lesión ha sido en el minuto 92. En una última carrera se lleva la mano al aductor y lo hemos cazado en carrusel y enseguida se echa al suelo. Como digo, mañana le van a hacer pruebas. Vamos a esperar y vamos a confiar en que las noticias sean buenas, pero todo, los gestos en el campo, la cara de Flick, lo que percibo del vestuario nos lleva a pensar que un tiempo de baja sí puede estar Fermín. Veremos mañana qué dicen las pruebas. También pendientes esta semana del estado físico de Gavi y de Lamine Yamal. Recordemos que el Barça juega el jueves Liga en el campo del Oviedo y el domingo otro partido de Liga, otra vez en casa y contra la Real Sociedad. No es oficial todavía. Veremos si es en el Johan Cruyff otra vez o en el Estadio Olímpic Lluís Companys en Montjuïc, porque el horario del partido se ha adelantado. ¿Qué ha dicho Flick en rueda de prensa? Pues ya te digo que estaba muy serio y tenía muy pocas ganas de hablar el entrenador del Barça, pero sí es verdad que ha valorado mucho los 3 puntos, la victoria de hoy ante el Getafe. No ha querido confirmar que hoy Rashford ha sido suplente porque ha llegado tarde esta mañana a la sesión de activación, pero es así, lo han contado los compañeros de Mundo Deportivo y lo hemos confirmado con fuentes del vestuario. Rashford ha llegado un poquito tarde y hoy ha sido suplente en este partido ante el Getafe y Flick pues al final satisfecho porque ha dicho que su equipo ya ahora sí se parece al del año pasado, así que está contento con esta evolución que ha hecho el Barça después del parón y se ha molestado bastante con la última pregunta sobre el Balón de Oro y sobre si ayer su respuesta hablando de respeto iba dirigida al Madrid. Ha dicho Flick que para nada, que no se refería al Madrid en este caso y que simplemente hablaba de respeto porque es lo que hace el Barça yendo esta comitiva mañana a la gala en París ante la posibilidad de ganar varios premios en la gala del Balón de Oro. Vas a ir para París mañana a primera hora, ¿no, Antón? Sí, mañana a primera hora. Es un ¿Vas a clásico dormir ya. en el aeropuerto directamente ya o qué? No, un poco en casa, un poco en el avión, trampeando como cada lunes de Balón de Oro, pero a mí me parece que es una gala tremendamente importante y creo que después del año que hizo el Barça es muy inteligente ir porque se van a llevar, aparte de algunos premios, se van a llevar una gran ovación porque el Barça el año pasado le ganó el PSG la Champions al resto, pero el mejor equipo de Europa fue el PSG y yo creo que luego el Barça y se merece volver a esa gala con toda la alegría. Mira, Antón, sí, que si queréis escuchamos esta última respuesta de Flick cuando le han preguntado si en sus palabras de ayer hablando de respeto, lo que os decía, ¿no? Si se refería o no al Real Madrid y cómo no le ha gustado nada esta última pregunta. Oh, come on. Is this really on?
I also have every 3-4 days a match. I also love normally to stay at home, okay? But I go there because the club. Dice que tiene partido cada 3 días y que se quedaría en casa, pero va allí porque el Barça puede ganar varios premios. Que es una forma de respetar esta gala y este premio, que él también está nominado. No tiene nada que ver con el Madrid ni nada de esto y que no le gusta esta conversación ni le ha gustado la pregunta. ¿Cuál era la pregunta exactamente? Eso, que se iba dirigido, ¿no? Al Madrid. Si era una indirecta al Madrid, este comentario que hizo ayer hablando de respeto yendo a la gala del Balón de Oro. Vale. ¿A qué hora es la gala mañana, Antón? A las 9 de la noche. 9 de la noche. Luego haremos un poco de previa con Onrubia, que nos contará encima que se ha aplazado el partido del PSG de esta jornada, que jugaba hoy el clásico francés en Marsella ante el Olympique. Lo pasan a mañana a 8 de la tarde, así que va a coincidir la gala del Balón de Oro con el partido más importante de la Liga Francesa. Afortunadamente para el favorito en Francia, que es Dembélé, él al estar lesionado no jugaría el partido de ninguna de las maneras y podrá estar mañana en el Châtelet. Se lo van a perder el resto de los jugadores del PSG nominados, que son varios. Qué raro, ¿no? Esto. Lo que han explicado es que la normativa dice que si un partido se suspende por tema del tiempo, que es lo que ha ocurrido, se tiene que jugar al día siguiente, 24 horas después, y 24 horas después es mañana. Luego encima el Marsella tiene liga el viernes, por lo que tampoco había mucho margen de ponerlo martes o miércoles, y es rarísimo, y me imagino que habrá sido una tarde complicada en l'Equipe y en France Football, porque coincide la gala del Balón de Oro con el partido más importante en la Liga Francesa. Luis Carreras, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Imagínate mañana Dembélé recogiendo el Balón de Oro lesionado con su equipo jugando partido de Liga. Bueno, sí, es raro, ¿no? Pero bueno, por primera vez en la historia, ¿no? Seguramente quizás se impone antes el fútbol a lo que son los premios, ¿no? Bueno, tiene sentido, ¿o no? Visto así. ¿Qué te ha parecido el Barça? Bien, me ha gustado. Me ha gustado todo y que es un partido difícil, porque el rival te hace un fútbol difícil, te juega, no te deja mucho espacio. Creo que el Barça desde el minuto 1 hasta el 94 o 93 ha sido superior en todas las fases del juego. Me ha gustado mucho Dani Olmo, me ha gustado mucho que Hansi Flick introduciera a Dani Olmo. Creo que era el partido perfecto cuando juegas con un equipo tan encerrado para Dani, lo ha demostrado con gol y con asistencia. Y me ha gustado en líneas generales, y es que todos y cada uno de los jugadores del Barça. ¿Cómo te explicas esta metamorfosis de Ferran, que ya dura tiempo? Hoy delantero y 2 goles más. Sí, bueno, estados de forma, ¿no? De los jugadores, ¿eh? Seguramente ha percibido, que sobre todo Robert Lewandowski, ya con sus declaraciones y también con su rendimiento, bueno, está un pelín bajo respecto al año pasado, que el club tampoco ha hecho una gran apuesta para un delantero centro fijo, titular, inamovible, y que siempre ha salido resultón, ¿no? Es cierto que la continuidad a Ferran nunca le ha ido bien, siempre después de estar 1 o 2 partidos marcando, se ha pasado varios partidos sin marcar, y ese seguramente será su debe, pero ha demostrado que tiene gol, sobre todo cuando quizá no necesita el control para finalizar, ¿no? Es buen rematador de primera, se colocó muy bien. Cuando tiene que hacer un control, pues todo se ralentiza un poco, y ahí quizás es cuando muchas veces falla. Y diríamos que cuando tiene más tiempo para pensar, no es tan efectivo. Ahora, Luis, yo no sé si estás de acuerdo, hablas de estados de forma, entiendo que físicos, pero me parece que lo de Ferran es un ejemplo de estado de forma mental. Parece que el cambio que ha experimentado desde lo ha trabajado, Flick, sí, él lo ha trabajado, y me parece que Flick lo ha acabado de convencer de lo que podía llegar a hacer y lo que podía llegar a dar. Y en este contexto, como dice Luis, de que de repente Lewandowski, por la razón que sea, ahora va a elegir mejor los minutos o va a ser más precavido a la hora de acumular desgaste, creo que Ferran ha visto que se abría un hueco para atacarlo. Y es que, insisto, para mí ahora mismo, si mañana hubiera un partido importantísimo, pues yo creo que Ferran estaría por delante de Lewandowski en el 11, sinceramente. Sí, más allá de trabajar aspectos mentales, como ha dicho Siki, que me parecen fundamentales, es de los jugadores que mejor te va al espacio, que mejor entiende cómo y cuándo el momento de realizar un desmarque, si es al espacio, si es para abrir precisamente un espacio, y ha aprovechado de esta posición inicial abierto un poco a banda izquierda. Se centraba todo el rato, ¿no? Porque él es un hombre gol, no es un habilidoso en 1 contra 1, pero lee,
provoca muy bien los espacios y para mí finaliza muy bien siempre que sea de primera. Hemos explicado en Carrusel que sí. Rashford ha sido suplente porque ha llegado un pelín tarde a la charla de esta mañana, a la sesión de activación, como le pasó el otro día a Rafinha, como ya le había pasado la temporada pasada a Koundé, a Iñaki Peña, a Héctor Ford, ya son unos cuantos. Desde tu experiencia en muchos clubs donde has estado en tu carrera como futbolista, ¿esto te sorprende o lo encuentras normal? O... Yo no lo concibo, me ha pasado, ¿no?, con muchos compañeros. Yo no concibo que estando en una concentración puedas llegar tarde. Y eso me demuestra, o le demuestra al entrenador, y creo que con buen criterio, que no estás preconcentrado para el partido, que es lo que necesita, ¿no? Por tanto, el entrenador cree que necesitas más tiempo para concentrarte, ¿no? Y entonces, ¿qué le hace? Pues bueno, pues ya que no has venido concentrado, te doy media parte para que te sigas metiendo en el partido. Rafinha lo demostró con 2 goles, Rashford lo ha demostrado con una asistencia, y me parece incluso hasta lógico. Otra cosa es que te hagas venir de tu casa y siempre la excusa, que el tráfico, que el despertador. Pero si estás en el campo, si estás en una concentración, ¿qué estás haciendo? Ahora, le sale bien a Flick incluso estos castigos, porque el otro día con Rafinha y marca. Hoy Rashford da asistencia de gol. Es que incluso a los que castiga salen enchufados. Sí, pero seguramente es eso, ¿no? O sea, a mí me demuestra como entrenador que un tío que llega tarde a una charla, ¿qué está haciendo? O sea, ¿en qué está pensando? Vale, no estás pensando en el partido. Necesitas más tiempo que tus compañeros para pensar en el partido. Te doy 45 minutos. Oye, me parece hasta lógico y todo. Termino por mi parte con esta. ¿Te preocupa mucho, normal, la posible baja de Fermín o la lesión de Fermín? Porque como nos dice Adri Alberts, por la cara de Hansi Flick, y también Santi Ovalle lo ha visto cogiendo el bus para ir al vestuario, que ya sabéis que el Johan Cruyff está en la ciudad deportiva, queda el vestuario del primer equipo a unos cuantos metros, tampoco mucho, pero para que no tengan que andar los futbolistas van en autobús. Nos ha dicho Santi Ovalle que lo ha visto con cara de preocupación a Fermín, por tanto entiendo que va a ser lesión de unas cuantas semanas. Sí, a ver, Fermín es un jugador diferente, es especial, sobre todo por la energía que transmite a sus compañeros, sea de inicio, sea saliendo desde el banquillo, ¿no? Esa energía no creo que ningún jugador, quizá alguna vez Rafinha te la puede dar en un momento determinado, ¿no? Pero bueno, me preocupa relativamente, me sabe mal por él, porque creo que es un chico que lo da todo, muy válido, que el equipo lo necesita, pero bueno, con argumentos como los que hoy ha mostrado Dani Olmo, y teniendo en cuenta que no creo que sea una lesión de larga duración, para decirlo así de alguna manera, pues bueno, relativamente es la preocupación. Luis Carreras, un abrazo fuerte. Venga, buenas noches, adiós. Hay un tema que ha marcado la previa, sí que es las declaraciones de Ángel Torres en DAZN, explicándole a Pablo Pinto cómo la federación ha hablado con ellos para convocar a Liso, futbolista del Getafe, para que dispute con España el Mundial Sub-20. Nos obligan a que tenga que durante un mes a la selección, y yo no lo entiendo eso, y equipos como el Castilla, que le quita 5 titulares, no sé cómo FIFA y UEFA permite estas cosas, pero bueno, nosotros en principio nos negamos, la federación nos contestó amenazando de que nos podía sancionar y quitar puntos y tal, y como no quiero más lío ni más problemas, pues al final cedimos, pero a regañadientes. Nosotros le escribimos diciendo que no íbamos que no iba a ir. 3 días después nos contestaron amenazando. El jugador tiene que ir, ahora hablamos con Palacio. Es un jugador que está convocado para la selección sub-20, que está en el primer equipo del Getafe, y el Getafe está obligado a dejarle ir y por tanto a que se pierda partidos de liga con su club. Correcto, y le pasa más, lo ha contado Palacio en la radio estos días, le pasa a más equipos. Y es un mundial. La federación no puede hacer otra cosa que llamar a jugadores para disputar un mundial. Pero espera, que justo nos pide paso, que está ya por fin junto a Ángel Torres, Santi Ovalle. Hola Santi, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, que canallas, muy buenas. Hola. Aquí viene el presidente del Getafe, Ángel Torres. Vamos a ver si quiere aclarar alguna cosa. Presidente. El partido muy enfadado con el tema del ISO, si nos lo puede explicar, que le hemos oído en DAZN. No, simplemente que hicimos un recurso comunicando que teníamos una plantilla corta y creíamos que no era conveniente si podía ser, y nos contestan inmediatamente amenazando y diciendo que nos vamos a enterar y que nos van a sancionar. ¿Y qué le han dicho a ustedes, a la federación? ¿Qué le han dicho? No, nada, hemos dicho, vale, pues que va el chico y que no queremos líos. ¿Qué tipo de sanción les querían imponer? Pues sería una sanción de puntos y económica. Lo que pasa es que es fuerte que la federación envíe ese mail, ¿no? Amenazando. No, una carta. Una carta. Sí, o sea, que se puede publicar la carta sin ningún problema.
Y la carta ponía que le podían restar puntos. No, que nos podían sancionar y no me puede sancionar más que de dos maneras, económica y quitando puntos. Pero no le habían dicho de qué manera le iban a sancionar, ¿no? En la carta. No. Y quiero pensar que no, que te quiero decir, no me acuerdo exactamente, pero ya algo faltaba. ¿Y qué opina de que obliguen a los jugadores a ir? Lamentable. Nosotros queremos que todos los futbolistas vayan a la selección, pero en las fechas que hay que ir, es decir, no coger algún equipo como el Castilla, creo que le quitan 5 titulares, no es lógico porque adultera la competición. A nosotros afortunadamente uno, pero ahora luego viene la Copa de África, te quita otro par de ellos o 3, y no podemos estar así. Si nosotros los Paganini, la Federación, pues se anda con eso, es decir, por lo menos ser amable y alguien dé la cara y se reúna con nosotros y nos explica, a lo mejor tienen razón, pero bueno. ¿Usted entiende que haya un Mundial Sub-20 en mitad de la temporada y que perjudique No lo entiendo, hay cosas que no entiendo, es decir, como no las entiendo, pues por eso me molesta que me traten así, a lo mejor yo que soy muy torpe y no me entero. Claro, por lo menos que me lo explique. La última ha habido un poco de polémica ahí en los banquillos, ¿no? Un poquito de pelea en la primera parte, ¿cómo lo ha vivido ahora que viene de vestuario? Lógico, ellos son muy superiores y nosotros pues oye, correr de la pelota, creo que en el tema del empujón, en que no había maldad, es para expulsarle y se ha hecho el longhi. Era roja, Rafinha. Sí, hombre, descarado, no sé, eso no lo puede negar nadie. Yo no digo que posiblemente no haya maldad ni tal, pero ha tirado el del Getafe, ha tirado en línea y tal, suficiente para expulsarlo y luego expulsa a otro porque está protestando el banquillo. ¿Qué quiere, que lo aplauda? Pero bueno, gracias. Gracias, presidente. Ángel Torres, el presidente del Getafe, tendiéndonos aquí antes de salir hacia el aeropuerto. Gracias, Ovalle. La verdad que no tiene desperdicio las declaraciones de Ángel Torres. Se hace el longhi, el árbitro dice. Pero vamos al tema liso. Hola, Palacio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antón. Sí, que canallas, ¿cómo estáis? Llevas días avisando. Va a haber lío con esto del Mundial Sub-20. Normal. Hay clubes que han llamado. ¿Qué dice la Federación? Y tú que has seguido el tema desde el minuto 1, ¿cómo lo analizas? Ha sido una lista muy complicada porque había muchos jugadores, ya de hecho vemos muchos jugadores en primera división que están en esta lista del Mundial Sub-20 y los clubes no eran muy reticentes de dejar a sus jugadores. Uno es el caso del Liso, por ejemplo el caso que también ha habido mucho ruido de Pablo García, el jugador del Betis, del Elche se lo va a Rodrigo Mendoza, que ha empezado la temporada de forma maravillosa, pero ha tenido mucho tacto la Federación, en este caso Paco Gallardo, el seleccionador Sub-20, porque no ha llevado a muchos jugadores de un solo equipo y de hecho tanto en primera como segunda división, que serían las secciones o las divisiones más afectadas, solo va uno por equipo, que podría haber llevado alguno más. El gran tema aquí está, Antón, sí que en la ley del deporte. Obviamente con estas declaraciones Ángel Torres queda muy mal porque en la primera dice que le contestaron de inmediato, luego dice que a los 3 días y parece más preocupado por los 5 jugadores del Castilla que por Adrián Liso, que es por el que también realmente estaba preocupado José Bordalás. La contestación que le dio la Federación al Getafe, como se le ha dado a otros clubes que también ha pedido que no vayan esos jugadores, es la ley del deporte. La ley del deporte obliga al deportista español que tenga una ficha federativa en esa federación a que cuando una selección le llama, un combinado nacional le llama, tiene que ir. Aquí no entran ventanas FIFA ni fechas FIFA ni nada. De hecho, la mayor damnificada en este caso es la selección sub-20, porque en este caso solo podrán ir jugadores que jueguen en España, porque los clubes sí que están obligados por esa ley del deporte a ir con la selección. Claro, lo que ha mandado la Federación a todos esos clubes es simplemente que tienen que acogerse a esa ley del deporte porque si no pueden ser sancionados. Pero ojo, no sancionados por la Federación. La Federación no es un órgano competente en nada, sino sería por el comité de competición de la Federación, no por la Federación. Y claro, como decía Ángel Torres, sí, puede haber multa económica. De hecho, es una sanción, una infracción muy grave, según me comentaban de la Federación, no cumplir esto. Podría haber una multa no inferior a 3.000 euros y podría llegar incluso a 30.000, quitarle puntos, incluso el descenso de categoría. Y algo que sería todavía más grave, que es la retirada de la licencia federativa a dicho jugador. Es decir, lo vas a perder como mucho un mes, 3 semanas, pero que el jugador podría quedarse sin jugar prácticamente toda la temporada hasta que llegara. Entonces, el jugador, lo que ha hecho la Federación con esta lista es preguntarle primero a los jugadores. Si los jugadores estaban convencidos y querían ir, iban a ser llamados. Todos los jugadores que están en esta lista quieren ir al Mundial Sub-20.
la primera que quisiera que cambiaran las fechas es la Federación y la selección española, porque le supone un perjuicio tremendo para Paco Gallardo y para este Mundial Sub-20 que, no olvidemos, Antón Sique, esto es una fecha importantísima, ya no solo para la Federación, sino para todas las categorías inferiores. La selección española lleva 4 ediciones sin jugar este Mundial, y recordados de este Mundial, por ejemplo, la última vez que lo ganó y la única España, estaban un tal Xavi Hernández e Iker Casillas. Te ha quedado clavado para las señales horarias, Palacio. Perfecto, pues el Getafe obligado a ceder a este futbolista a la selección porque, como ha explicado su presidente, lo acabamos de escuchar en el micrófono de Santi Ovalle, si no se arriesgaban a una sanción que podía llegar a ser deportiva, incluso con pérdida de puntos, si está a la carta. Palas, que ha dicho el presidente que si queremos se puede publicar. Con lo que, sí, si te la manda, es muy publicas. Sencillo, sí, que no es simplemente una la carta ley del con malas deporte. formas, ha dicho, Ángel Torres. Pues a mí me dicen de la Federación que incluso el club dio el ok, no tenía ningún problema, y que el problema vino cuando vieron la lista definitiva, porque en la prelista ya estaba Adrián Liso, y de hecho el Getafe mandó toda la documentación de Adrián Liso para que pudiera viajar a Chile, que es donde se disputa el Mundial Sub-20. Un abrazo, Palas. Un abrazo. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Vamos a una pausita para publicidad. Vale. Y luego abrimos el Sanedrín Canalla. Con mucho caso Negreira, aquí en la SER. Carrusel Canalla, con Antón Meana e Iker Rodríguez. ¿Cómo quieres que te olvide? Ay. Canalla. ¿Cómo te gusta esta canción? Me gusta muchísimo, de verdad. Qué gran aportación de Cristóbal Chasén al Carrusel Canalla, esta sintonía. Estaré en deuda con él eternamente, de verdad. Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. A mí también me encanta, Canallas, ¿qué tal? Buenas noches. Aparte que me recuerda a Gallego, me recuerda a Bruno, como son los que entran todos los lunes, para mí ya forma parte de mi vida. Bruno vendrá en un ratito, Santi Jiménez cuando cierre la crónica de las. Y incorporamos también hoy a Jordi Martí. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenas noches. Por cierto, Gallego, ayer estuve en un concierto en Barcelona, en la sala La Nau, Ciclonautas y Malaputa, que te hubiera gustado. Bueno, Petit comité, 300 personas, bueno, no estaba mal, pero no era un gran pabellón. Pero escucha, y bien. Es mejor ir a conciertos con 300 personas que por con eso te 5.000, digo, ¿sabes? porque ves ahí a los artistas cerquita Claro, y puedes incluso hombre. hablar con ellos y tal, y mola tocarlos. Claro. ¿Qué os ha parecido el Barça? A mí me ha gustado, me ha gustado mucho Dani Olmo. Bueno, me ha gustado sobre todo la primera parte de Pedri. Ha habido 10 minutos de Pedri que he visto el partido y solamente he mirado a Pedri. Bajar a defender, hacer una cobertura a un compañero, ayudar a sacar la pelota, pegar un pase bueno, colocarse bien. Es que ha dado una clase ejemplar. Yo no sé lo de este chico, que me asusta verlo jugar todo, Champions Liga, Champions Selección, sin parar. Pero no sé, parece que ha cambiado su fisonomía y afortunadamente, toquemos madera, no se ha lesionado, porque lo de hoy ha sido brutal. Pero bueno, también me ha gustado mucho Dani Olmo, es una buena noticia para el Barça y una buena noticia para la selección. Es que Gallego juega rápido, juega fácil y juega bien. O sea, todo a la vez. Pedri abre a la izquierda y hay un compañero. Hablaban mucho Bruno, Flaky y compañía durante el partido de su conexión con De Jong, que parecía que al principio se quería ver como que no casaban del todo y ahora juegan de memoria. Y es una alegría ver jugar a Pedri. No sé si el resto lo compartís, pero es... Totalmente. Es más, yo creo que Vaquero lo ha destacado en el carrusel. Él tiene el timing del partido. Él tiene el timing del partido en la cabeza. Si hay que acelerar, si hay que ponerle más pausa, cómo hay que interpretar en cada momento la situación del partido. Por lo tanto, Pedri, lo que pasa es que a Pedri lo damos por descontado. Hoy ha brillado especialmente Ferran. Ferran, su eficacia, su puntería, ese rematar de primeras. Y también, lógicamente, como decía Jesús, la figura de Dani Olmo. Pero por encima de todo esto, creo que la conclusión más importante es la que le hemos escuchado a Hansi Flick hace un momento. Él tiene entre ceja y ceja que quiere a 20 tíos que estén conectados. Dice, voy a necesitar a 20 futbolistas que todos me puedan aportar algo. Y esto es lo que él está consiguiendo. Realmente me parece una gestión formidable tener a tanta gente subida en el carro, conectada, motivada. Y una cosa muy interesante, con confianza. Imagina, por ejemplo, un nombre que no hemos dicho, el de Gerard Martín. Ha hecho otro gran partidazo hoy Gerard Martín. Todo esto son futbolistas que han revertido o han mejorado su prestación gracias a Hansi Flick. Ya ha entrado en el estudio del Carrusel Canalla Bruno Alemán, que ha terminado de grabar su Play Fútbol, o aún no. ¿Has hecho un break? No, está grabado. Otra cosa es que suene bien, pero grabar está grabado.
cositas internas. ¿Mañana qué? ¿Mañana qué en el Play Fútbol? Pues nos preguntamos, intentamos responder a por qué casi nadie de aquel Ajax, ahora que hablabais de Jong, del 2019, por qué casi nadie ha triunfado. Vas repasando, vas haciendo una lista. Vaya. Es que ni el entrenador. No puedes ni siquiera decir, no, es que el bueno era el entrenador. No. De Ligt, Ziyech, Onana era el portero de aquel equipo. Qué curioso. Prácticamente nadie ha triunfado en un equipo que sin recursos prácticamente llegó a semifinales de ¿El que más ha triunfado es De Jong? Para mí sí, claramente. Vaya. Pues mañana el Play Fútbol con Bruno Alemán en todas las plataformas de la cadena SER. Antón, ¿hablamos del caso Negreira? Sí, es que veo todo lo que tienes aquí y todo lo que me has contado y todo lo que vamos a escuchar y por Mira, favor. ha venido Adrià Soldevila, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Que hoy tiene fiesta, pero Jordi Martí, aprovecho que estamos en antena para exigirte que la de hoy no se la computes y le des un día a cambio. Jordi, yo le escucharía primero. O sea, o le das un día a cambio o le pagas una guardia, No, pero tú eliges. Primero vamos a escucharlo, Jordi, a ver si merece la pena. Tampoco vamos a regalar el día. Esa es la actitud, Antón. En media hora lo decimos. Vamos a ver si merece la pena. Esa es la actitud. Vamos a ponernos serios porque el otro día Adrià Soldevila estuvo cubriendo el juicio, las declaraciones dentro de la instrucción del caso Negreira en los juzgados de Barcelona. Con Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, con Javier Enríquez, con varios de los investigados declarando. Ya nos anticipaba por dónde iba la línea de defensa de Bartomeu, de Rosell, y también qué argumentaba el hijo, pero hoy lo que podemos hacer en el Carrusel Canalla es escuchar extractos de estas declaraciones, extractos de las declaraciones de los investigados en el caso Negreira, las que hemos tenido acceso, y podemos analizar un poco cuál es la postura y la línea de defensa de los investigados. Si os parece, Adri, empezamos por lo que argumenta y lo que dice Javier Enríquez, que es el hijo de Enríquez Negreira, que cobró durante años del Barça por unos trabajos que consistían en hacer informes arbitrales para el primer equipo de fútbol masculino y el filial, el Barça Athletic. Estuvo declarando durante más de una hora y es el único que respondió a preguntas no solo de su abogado, sino también del fiscal. Sí, también respondió a preguntas del fiscal, no como hicieron los expresidentes del Barça y los ex ejecutivos del Barça, que solo respondieron a preguntas de su abogado, es decir, a lo que tenían exclusivamente preparado ellos mismos. Javier Enríquez sí que respondió a preguntas del fiscal y, como ya dijimos, una cosa muy clara: separó lo que hizo su padre de lo que hizo él. Lo que hizo su padre de lo que hizo él. Él explicó que desde 2013, desde la temporada 2012-2013, él empezó a hacer informes para el Barça, informes arbitrales para el primer equipo y para el filial, que facturaba esos informes con su empresa Soccercam, pero que no los facturaba directamente al Barça, sino que lo hacía a través de un intermediario, a través de Josep Contreras, que era miembro de una comisión deportiva del Barça, a la vez que directivo de la Federación Catalana de Fútbol, es una persona con varios vínculos. Josep Contreras era una persona vinculada al Barça durante muchos años, que no era directivo del club, era miembro de una comisión del club, que no es lo mismo, un histórico del fútbol catalán que ya ha fallecido. Sí, falleció hace un par de años. Facturaba esos informes con su empresa Soccercam a través del señor José Contreras, y sobre los pagos del Barça a su padre, de los cuales se desmarcó, a través de las empresas Dasnil y Nilsat, dice que no los conocía. No tenía en absoluto ni idea de que mi padre, a través de Nilsat, a través de Dasnil o incluso a través de Soccercam entre el 2003 y el 2005, hubiera facturado ni un euro al Fútbol Club Barcelona. Además, era algo impensable, porque mi padre, por ética personal y lo que ha vendido siempre y lo que me ha explicado a mí siempre, cuando surgía una posibilidad de por qué no trabajas o por qué no le vendes gorras o le vendes banderines a este club o le vendes... No puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y era algo antiético. O sea, me sorprendió, por supuesto. Y es algo que descubrí primero en 2021. La primera vez que yo vi el nombre del Fútbol Club Barcelona en una factura de Dasnil fue en 2021 con motivo de la inspección de Hacienda que era sobre los años 16-19. Y ahí solo supe que había facturado entre el 2016 y el 2019. Ahí el cabreo mío fue importante, pero me centré en convencer y explicarle y argumentar ante la inspectora de Hacienda que yo no tenía nada que ver, que no sabía nada y que además no gestionaba esa empresa. Y luego me enteré en diciembre del 2022
tras una llamada de la SER, que fueron los que sacaron la noticia, que mi padre había facturado desde mucho más atrás, desde 2001, 2002 o no sé exactamente la fecha. Perfecto. Y esto fue en el 2022. Desde 2001. Hasta 2018, sí. Desde donde facturaba su padre. Es importante lo de los nombres de las Sí, empresas, un matiz. Dasnil y Nilsat, porque él constaba como administrador de esta Exacto. empresa. Sí, y él ha dicho claramente ante la jueza que él solo era un administrador de paja. Que su padre lo hacía todo, le llevaba la contabilidad, que lo llevaba todo. Un matiz. Dice en esta declaración que Soccercam también le facturó al Barça de 2003 a 2005. Eso fue porque el señor Enríquez Negreira no podía facturar con sus empresas Nilsat y Dasnil en esa época, porque cobraba unos pagos del Estado por una enfermedad, digamos, y puso a su hijo, puso a la empresa de su hijo para facturar esos trabajos al Barça, pero su hijo no lo sabía. Por Eso es lo que cuenta. declara Javier Enríquez en sede judicial, que él se entera primero por la inspección de Hacienda y después por la llamada de la SER de que su padre ha estado facturando durante años al Barça y que, cito textual, cogió un cabreo muy importante. Vamos, que su padre Sí. se la había clavado hasta donde pone Toledo y encima le había mentido con lo de la ética, de la profesionalidad y demás, ¿no? Sí, Jolín. insiste en eso, insiste en que cuando se enteró llamó a su padre y se le puso agresivo. Una pregunta, en algún Espera, momento... espera, escuchamos primero a Javier Enríquez. Hay un cuadro en que salen todos los años las sociedades que han facturado al Fútbol Club Barcelona, que suman más de 7 millones Sí, de euros. habrá. De todas esas cantidades, usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades. Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. O sea, las cantidades que usted cobró son exclusivamente por las que facturó a las sociedades del señor Contreras. Así es, así? sí. Que son los informes que obran en la causa que aportó el Fútbol Club Barcelona. Y muchos más que existen desde el 2012-13. ¿Tiene usted informes anteriores? Yo dispongo, si no de todos, de casi todos los informes. ¿Los podría aportar? Sí, claro. Mire, usted cuando conoce todo esto, le pidió explicaciones a su padre de qué es lo que había pasado. Claro. Por supuesto, yo en 2021, en fechas de la Inspección de Hacienda, que es cuando descubro que Dasnil ha facturado más de 1 millón de euros al Fútbol Club Barcelona directamente, lo primero que hago es llamar a mi padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. A ver, mi padre, yo le quiero mucho y a nivel personal y emocional está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que fuera una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir. Si me permite, me llegó a decir, ¿a ti qué coño te importa? Que era una respuesta habitual en él. A partir de ahí, las pocas veces que insistí en intentar averiguar a qué respondía eso, me dio largas y se puso incluso agresivo. De hecho, en esa época, yo me enfoqué, como he dicho antes, en demostrarle a la inspectora de Hacienda que yo no conocía esas cantidades, que no tenía nada que ver y que no había gestionado nada de eso, como así se demostró. Sin conocer lo que conocí más tarde, ya en el 2022, fruto de la llamada de la SER, o en el 2023, cuando se abrió la causa, que esas cantidades no respondían solo a facturas hechas del 16 al 19, sino que venían de mucho más atrás. Esto que declaras es importante porque desliga los 7,5 millones de euros que el Barça pagó a Enríquez Negreira de sus informes, que son los que tiene el club y son los que argumenta el club como motivo de esos pagos. Es decir, aquí hay dos pagos. Unos, ya lo hemos explicado muchas veces, pero lo repetimos, al padre, a Enríquez Negreira, y otros al hijo, a Javier Enríquez, por esos informes arbitrales. ¿Y hay algún indicio en la causa en el que se hable, Adrià, de esa leyenda urbana de que el hijo de Negreira, Javier Enríquez, acompañaba a los árbitros al estadio, les acompañaba al hotel, era poco más el que recibía a los árbitros en Barcelona, que se ha dicho mucho? Sí. Eso aparece en algún sitio, él cobraba por ello, lo hacía por amistad arbitral, cobraba de los árbitros para acompañarles. ¿Se habla o eso va aparte? Lo que dice Javier Enríquez es que les acompañaba porque él quería. Vale. Y que lo hizo pocas veces. Sí, lo hizo pocas veces y lo hacía sin comunicárselo a nadie.
que era cuando decidía él acompañarles, pues les acompañaba por amistad. Él explica, hola Santi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy bien. Que lo hizo como 5 veces a lo largo de todos los años y que era sin ninguna contraprestación, simplemente es porque coincidía o porque se interesaba por saber cómo estaban para hacer un café o acompañarlos como amigos y como gente pues a las que le hacía de coach, etcétera. Sobre los pagos, ahora vamos con vuestro análisis, pero sobre los pagos, Javier Enríquez explica que facturaba a través de las empresas de Contreras, que es esta persona vinculada al Barça que ya falleció, porque era un imperativo, es decir, que no le dieron opción, que el Barça quería pagarle a través de estas empresas porque no quería vincular el nombre de Negreira con estos informes arbitrales. Lo escuchamos. A partir de 2018, principios de 2018, el señor Contreras ya me iba comentando que sospechaba que pudiera acabar el trabajo porque el club tenía problemas económicos. Entonces, y además es algo que yo en el fondo, pese a ser un trabajo que hacía de buen grado y para lo que me considero muy calificado, para mí también empezaba a ser un alivio, porque la forma de trabajar es cierto que no me gustaba. El tener que enviar los informes, entregárselos en mano, depender de un señor que muy amable pero muy mayor, no utilizaba ni el mail, tecnología cero y era incómodo. Además, yo llevaba tiempo queriendo trabajar, tiempo desde el principio, querría haber trabajado como persona física para el club o como empresa, pero directamente con el club. Entonces, para mí se me abría un poquito la posibilidad, si se dejaba de contar con los informes, de poder abrirme como mercado y poder acabar trabajando de una forma más normal, más lógica. El caso es que al final fue llegando el final de temporada y el señor Contreras me comentó, bastante inquieto y asustado, parece que le interesara más a él seguir con los informes que a mí, que el señor Óscar Grau, creo que era, lo había convocado a una reunión y que le parecía que podía ser para acabar el trabajo. Y se acabó, efectivamente. Y se acabó. Se acabó en 2018. Sí. Los pagos al padre y al hijo, que facturaba, como explicamos, a través de esta empresa. Él mismo declara que cobró unos 70.000 euros anuales. 70.000 euros anuales multiplicados por los años que estuvo dan más o menos entre 400 y 500.000 euros más o menos, sí, para los trabajos del hijo, de Javier Enríquez. Sí, porque cada año facturaba un poco distinto, no era cada año exactamente lo mismo. Sí, de hecho él explica que es el propio Contreras el que le iba diciendo lo que tenía que poner de dinero en la factura, que él lo veía raro, pero que era como le habían dicho que lo tenía que hacer, y que él dejaba un sobre a Contreras después de cada partido y era Contreras quien lo llevaba al club, y que sí que tuvo en algunos momentos contacto con Albert Solé, que era el jefe de deportes profesionales del Barça. Esto es lo que declara el hijo durante más de una hora a preguntas de su defensa y también de la fiscalía. Que por cierto, ya suena y huele todo fatal que te digan, no, hazme un informe, este cuesta 50.000, este cuesta 3.000, este cuesta 2.000, lo que me diga el club, etcétera, etcétera, ahora sí, ahora no. Es que ya es una cosa con un tufo terrible, la verdad. Josep María Bartomeu, claro, como decía Solde, responden solo a preguntas de su defensa. Con lo cual estaba todo absolutamente preparado. Claro. Exacto, y lo que responde Bartomeu a por qué prescindieron de estos servicios es por lo mismo que ha explicado el hijo, por una cuestión económica. Exactamente. Bueno, se prescinde de sus servicios en el año 18, aproximadamente en el primer trimestre del año 2018, Óscar Grau, el director general del club, y Pep Segura, el director deportivo, me explican que están haciendo una reducción de gastos del club, no solamente en la área deportiva, afectaba a todos los ámbitos del club, el ámbito social, la fundación, el ámbito económico, el ámbito comercial, y que había una serie de gastos que querían reducir, y uno de ellos era los servicios de asesoramiento de Javier.
bueno, pues me dijeron que no hacía falta, que era prescindible y que se haría de forma interna estos informes arbitrales y informes de los partidos, tanto el Barça A como el Barça B. Bueno, pues, y sé que en el primer trimestre del año 2018 le comunicaron a Javier que aquella sería su última temporada. Es decir, que él acabaría su trabajo el 30 de junio o en el último partido que tuviese el Barça en el año 2018. Bueno, pues si prescindimos y hay un ahorro y a la área deportiva no le importa ahorrarse, no le importa ahorrarse el dinero y hacerlo de otra manera, pues me pareció bien. Bartomeu explicó que había más de 650 informes, más de 50 DVDs, 3 años más tarde. Dice, 3 años más tarde de entrar en el club, dice que supo que esos informes los hacía Javier Enríquez. Sí, él dice que se lo explican en 2010, cuando él entra en el club con Sandro Roselles, vicepresidente deportivo, que hay una serie de servicios y cita, por ejemplo, los de catering, limpieza, seguridad y también estos asesoramientos arbitrales, y que 3 años más tarde es cuando sabe que es Javier Enríquez quien los hace, que le parece un muy buen profesional. Sí, que destacó durante la comparecencia que le parecía muy buen profesional. Hay que recordar que los pagos terminan en 2018, correcto. Explica en este audio Bartomeu que se lo comunican, según dice el expresidente del Barça, en el primer trimestre, cuando ya se sabe que va a haber un cambio en la Federación Española de Fútbol. En el mes de mayo gana Luis Rubiales las elecciones y ya se sabe que no va a seguir ni el presidente del CTA ni el segundo del CTA. Es un año en el que todo el mundo sabe que hay un cambio después de años y años de Villar al frente de la Federación y en su el gente. Tiempo con que Enríquez Negreira deja de ser el vicepresidente de los árbitros en 2018, después de muchos años. Y coincide también con que deje de influir en la selección española. Que esto nos lo estamos olvidando. Javier Enríquez explica que el primer contrato con la selección española... El Barça como la Federación Española. El primer contrato con la selección española lo cobra a través de Dasnil porque se lo exige su padre. Lo tenemos. Se facturó por expresa intención de mi padre el primer contrato que yo tuve como staff de la selección absoluta. Yo formé parte del staff técnico de la selección absoluta con Luis Aragonés, al que conocía de mi época en el Valencia como jugador y como técnico, también audiovisual del Valencia en el 94-95 por allí. Y el primer contrato que tuve con la selección, 2004-2006, también mi padre insistió, no sé por qué, y yo por supuesto que cedí, en facturarlo a través de Dasnil. Dasnil es esa empresa del padre, de la que él era administrador, pero explica en el juicio que solo lo era, digamos, como pantalla. Es decir, no conocía nada de la empresa, pero sí que explica. Exacto, y que facturaba algunos de los contratos a través de la empresa. Y que hay una frase que tú ya dijiste en el canalla, Santi, que el número que acompaña a Dasnil invita a pensar cosas. O sea, que se llame Dasnil 95, pues invita a pensar que ya se hacía algo desde el 95. En 2018 es cuando termina la relación entre los Negreira y el Barça, según declara Bartomeu, por una cuestión económica, porque quieren hacer recortes, y a partir de ahí es cuando llegan los burofax amenazantes de Enríquez Negreira. Exactamente. Bartomeu recibe unos burofax. De hecho, hay alguno en el que dice, bueno, voy a dejar de prestar servicio exclusivo con el Barcelona, o si quiere usted le hago el servicio exclusivo únicamente al Barcelona, pero bueno, eran bastante amenazantes. Bartomeu respondió sobre eso y dijo que sí que sonaba un poco amenaza, pero que no le hizo demasiado caso. Bueno, este burofax, cuando lo recibí, yo entendí perfectamente que era en relación a que hacía pues casi un año que habíamos comunicado a Javier Enríquez Romero, su hijo, que prescindíamos de sus servicios, ¿no? Entonces entendí que era un poco una respuesta a... me parece muy extraño, por supuesto, muy extraño, porque en el fondo era un burofax un poco amenazante, ¿no? Si no me pagan, yo destapo, explico. La verdad es que no le hice ni caso. Lo envié a asesoría jurídica y pensé, no hay nada que esconder, no hay nada raro en toda esa operación, y pues no, creo que ni le respondió la asesoría jurídica del club, y yo no hice más caso que es... Bien. De hecho, hemos comentado hace un momento que Bartomeu supo que al cabo de 3 años de entrar en 2010 en la Junta Directiva de Rosell, supo que Javier Enríquez hacía esos informes. En el juzgado dijo que no se había reunido nunca con Negreira. Luego, es verdad que matizó estas declaraciones y dijo que sí, que una vez sí que se reunió con Negreira en 2014.
14. Sí, fue en 2014 cuando entró como presidente ya del club y ahí... ¿Qué Negreira estamos hablando? Negreira padre se puso en contacto con Bartomeu. Claro, el hijo es Javier Enríquez solo. No es Negreira el hijo. No, es que claro, aquí ahí Bartomeu sí que reconoce, hace un matiz, porque primero había dicho que no se había reunido nunca y luego sí hace un matiz diciendo que hubo una reunión, no 5 o 6 como habían salido en los medios de comunicación, pero sí una en 2014 en el despacho de Enríquez Negreira, porque el propio Negreira se lo pide. Quiero matizar que cuando yo empecé a ser presidente en el 2014, me llamó una vez porque me quería ver. Y bueno, por deferencia que es mayor que yo, le dije, bueno, pues señor Negreira, le vendré a ver a su despacho, y le fui a ver, quizá era febrero o marzo de 2014, y bueno, lo que me dijo es que, dice, usted es nuevo presidente, usted conoce poco la federación, y yo me brindo a presentarle pues al señor Villar, al presidente, a presentarle otros directivos, a gente de la federación. Yo le di las gracias, le dije que ya conocía a mucha gente de la federación porque alguna vez había acompañado al presidente Rosell, pero bueno, me ofreció ese servicio y es la vez que le vi. Y hablamos de tú a tú. Luego lo vi más a veces en la federación, pero en pasillos, en reuniones, en eventos, en sorteos o en finales de la Copa del Rey, en varios sitios, siempre relacionado con algún evento deportivo. Pero reuniones con él no, y además no tenía ninguna relación personal con él. La estrategia de defensa de Bartomeu consiste en decir que él es el presidente y no controla el día a día del club, porque eso lo hacen los ejecutivos, es decir, que él no sabe el detalle de muchos de los contratos y acuerdos que hay con proveedores o gente que presta servicios al club, eso por un lado. Y por otro, que el Barça pagó por unos informes, por unos trabajos que existen, que son los del hijo. Como preguntan las defensas, no hay cuestiones sobre el padre y los pagos al padre. Y después que el contrato era heredado de directivas anteriores, que eso es lo que dice también Sandro Rosell. Pero entonces Sí. no le han preguntado por el qué hacía Negreira, el padre, para el Barcelona. ¿Por eso no le han preguntado todavía a Bartomeu? No, porque las preguntas son solo de la defensa. No hay ninguna pregunta por qué le pagaban al padre y no al hijo. Ninguna. Pero eso tendrá que llegar en algún momento. Supongo que sí. Pero Jesús, al final aquí, fíjate que la Fiscalía, este asunto, considera que es sota caballo rey. Es decir, aquí hay un pago y siempre que hay un pago tiene que haber una contraprestación. Claro, y la contraprestación, los servicios no han aparecido. Los servicios, la contraprestación no ha aparecido en su totalidad, ni mucho menos. La Fiscalía tiene muy claro, sota, caballo, rey, hay unos pagos y no hay contraprestación. Y si se ha generado, pregunto, a ti, Jordi, a Adrià, así que si se ha generado no sé si decirlo, una conexión real en que lo que dice Javier Enríquez es cierto, que a él le pagaron por unos informes que existen y que los pagos al padre es lo que no está justificado, lo que no saben los 7 millones que cobró Enríquez Negreira. ¿No hay una contraprestación clara de por qué se le pagaba? Los informes del hijo existen. Son como 650 informes y más de 50 DVDs. Y él defiende que eso existe. Y él defiende que puedas discutir si son a precio de mercado porque o no. Porque lo que tú has dicho es que él documento ingresaba aproximadamente, ingresó entre 400 y 500.000 euros por los informes. Él explica en sede judicial que eran unos 70.000 euros al año lo que cobraba por estos informes, que eran arbitrales, solo arbitrales. Lo digo porque él declara que los informes son solo arbitrales. Joan Laporta en rueda de prensa dijo que eran deportivos, de jugadores y de árbitros. También lo dice Rosell en la declaración. Dice que solo eran arbitrales para el primer equipo y para partidos del primer equipo y del segundo. Primer equipo y filial. Esos informes existen. Y falta el resto que se sabe que cobró Enríquez Negreira, pero no está explicado por qué servicios. Claro, pero yo lo que no entiendo es cómo todavía nadie ha preguntado a los presidentes del Barcelona por qué cobraba Enríquez Negreira. Se le ha preguntado. Se le ha preguntado 70 millones de veces. A Laporta, a Bartomeu, no dicen nada. Informes arbitrales. Aquí hay otra historia, que es, y Adrià que está más puesto, y sí que también es, ¿cómo se cobraba esto? Esto se cobraba, aquí hay un personaje clave que es José Contreras. Sí. Muy próximo a Villar. Era el hombre de Villar en Cataluña. El hombre de Villar y de la Federación Española de Fútbol en Cataluña. Sí, señor. Este hombre es el que le iba, si no me equivoco, cuando Villar venía... Sí, le hacía de chofer. Le iba a buscar al aeropuerto, lo traía, lo llevaba, le acompañaba, le llevaba las maletas.
que no era directivo del Barça, como ha explicado Sique, sino que era un miembro de una comisión social. Deportiva, pero muy relacionada con todo lo que había. Este hombre tiene unas empresas que hacen de pantalla. Sí. Constructoras, por cierto. Constructoras en las cuales este hombre sí fue directivo con Núñez, con Gaspart, con directivo asociado a la Junta Directiva, mejor dicho. Bueno, Gaspar tenía una directiva como de 70 personas, entre socios los y directivos. 101 dálmatas. Un poco animalada, estaba ahí Contreras. Lo que se llamaba los 101 dálmatas, Rosell y Bartomeu, vinculado. Según publicó Toni Muñoz en La Vanguardia la semana pasada, este señor creó unas empresas pantallas en las cuales cobraba el 45%, no es poco, el 45% de comisión de lo que se le pagaba a Negreira para sacarlo él, entregárselo, si no me equivoco, a Conchi, que es la secretaria de Enríquez Negreira, y repartir el dinero. Esto es un caso de administración desleal pura y dura. No sé qué harían con ese dinero. Lo que sabemos es que no compraban árbitros, pero que se lo quedaban crudo. Recordemos que se investigan 2 posibles delitos, uno el de corrupción deportiva, el otro de administración desleal. Y hay uno de blanqueo, en el que también está investigado el hijo, porque el hijo no está investigado por corrupción deportiva. ¿Y Rosell qué ha dicho? Rosell, a ver, Sandro Rosell ha hecho un mega alegato del juego del Barça de su época. Dijo que conoció a Enríquez Negreira en el año 2003, cuando entró en la Junta Directiva con Joan Laporta de presidente. No es un detalle baladí. No, que lo vio varias veces cuando fue vicepresidente del 2003 al 2005, varias veces por el estadio, que estaba haciendo por ahí sus informes y sus análisis. Dice que el relato que condena al Barça, que es así, que el relato es lo que manda y que condena al Barça, pero que no tiene sentido hablar de compra de árbitros, porque si haces los cálculos, dice Rosell, te sale a 250 euros por informe y que así no se compra a nadie con ese precio. Y además asegura que Negreira no tenía ningún peso en el CTA y quien sí lo tenía era el presidente, y que el presidente siempre era madridista. Este señor en el CTA tenía peso cero. Cero. No tenía ninguna influencia en el CTA. En el CTA, históricamente, durante los últimos 70 años, quien ha tenido peso es el presidente. Y históricamente, durante estos 70 años, no sé si siempre o la mayoría, todos los presidentes del CTA se han declarado absolutamente forofos del Real Madrid. El único que tiene peso en el CTA es el presidente, y siempre ha sido del Real Madrid. Aparte de eso, del Real Madrid, cita a Messi, a Xavi, a Iniesta, a Valdés, a Guardiola, incluso a Guardiola, Rosell cita a Guardiola, que el Barça ganaba gracias a todos ellos, que no solamente ganaba en España, que también ganaba en Europa, que aquí Enríquez Negreira no tenía ningún peso en Europa, y termina haciendo una propuesta, que se revisen todos los partidos de esa época, todos, y que se verá que en lugar de beneficiar al Barça, le perjudicaban. Sí, es muy fácil. Vamos a ver y a visionar todos los partidos y que vengan 5 peritos arbitrales y digan en qué partido nos ha ayudado el árbitro. Que vengan. Aquí no podrán decir archivo por falta de pruebas. Aquí la prueba es a favor de los acusados. Es al revés. Aquí sí que podrán decir archivamos porque las pruebas dan la razón a los acusados. Y se ha acabado. Vamos a sentarnos todos y a ver los partidos de nuevo. Me encantaría, quizá a una parte de aquí no le gustará verlo otra vez. Lo siento, pero a veces no ganas, a veces pierdes y tienes que aceptarlo. Y un club caballero tendría que haberlo aceptado y no alargarlo toda la vida, como está intentando hacer para tapar otras cosas, como ahora, por ejemplo, después de 4 partidos de Liga, ya se han ido a quejar a la FIFA por el arbitraje. ¿Dónde está ahora el señor Negreira? Esto que hemos escuchado es brutal, Sí, pero dejadme contextualizar para que los oyentes lo entiendan, porque esto es un extracto de una respuesta de Sandro Rosell en sede judicial que dura 4 minutos y medio a la pregunta de si pagaban para comprar a árbitros. Él responde con 5 elementos y además lo dice así. Voy a desmontar este argumento con 5 motivos. El primero,
es que si haces el cálculo de lo que le pagaron a Negreira te da 250 euros por informe y que con eso es imposible comprar a nadie. Eso al Negreira dijo. Déjame terminar, por favor. El primero es este. El segundo, que Negreira no tenía ninguna influencia, como hemos escuchado, y que en sí la tenía era el presidente, que era habitualmente madridista. Tercer motivo, que el Barça tenía a Messi, Iniesta, Xavi, Guardiola y que por eso ganaba, que es una falta de respeto a estos jugadores decir que ganaba por los árbitros. El cuarto, que Negreira podía tener influencia en España, pero el Barça también ganaba en Europa, donde no tenía ningún tipo de influencia. Y el quinto es este último que hemos escuchado, que reta a repasar todos los partidos con 5 peritos arbitrales para saber a quién beneficiaba más el árbitro, a quién le perjudicaba más. Sin citarlo, hace una referencia clara al Real Madrid. Y yo, perdonad, añadiría un sexto que no ha dicho Sandro Rosell, pero lo digo yo en su nombre. Sandro Rosell se ha pasado 2 años en prisión preventiva sin ninguna prueba en su contra, solo por ser presidente del Barcelona. Y ha estado 2 años en la cárcel sin ninguna prueba en su contra, hasta que al final le dejaron libre y le han ofrecido una indemnización de que me parece 125 euros por año, por día pasado en la cárcel. Pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Joder, que no tiene que ver. Sandro Rosell estuvo en la cárcel por ser presidente del Barcelona. Y esto no lo cambia nadie. De hecho, Rosell dice, literalmente, dice: llevo un periplo de juicios por investigaciones prospectivas. Me da mucha rabia la sentencia de archivo, porque pone por falta de pruebas. Y me da mucha rabia, porque en el fondo siempre queda algo. Y en este caso no pasará. Pero lo que preguntaba Gallego... Pero es que aquí hay una evidencia, y es que el Barça pagó 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Todo lo demás de Sandro Rosell será injusto, la justicia se habrá equivocado, tendrá que ser... Bueno, se habrá equivocado o... indemnizado convenientemente, pero es que lo de pagarle 7 millones al vicepresidente arbitral, eso es lo que hay que explicar. Porque el informe a 2... Lo que pasa, Jesús, que pero Jordi, el informe a 2.50 que dice Sandro Rosell será por el dinero que le pagan a Javier Enríquez, no por la pasta que ha ganado Enríquez Negreira del Barça en tantos años. Digo, cuando dice 2.50 cada informe... Los números son a partir, sobre los informes de Javier Enríquez. Claro. Pero a lo que yo es que oigo, perdona, a Bartomeu decir, no, yo fui al despacho de Negreira. No, si yo a Negreira le veía mucho en la federación, en los pasillos, en los eventos, en reuniones... Y le estaban pagando una millonada al vicepresidente arbitral y estaban allí charlando con el presidente de la federación, con los presidentes de los otros clubes. Nadie sabía nada de eso y lo dice con total tranquilidad. Es que a mí me parece alucinante. Me parece alucinante. Yo creo, Jesús, yo creo que las declaraciones de los presidentes para la juez de instrucción son casi un trámite. Son casi un trámite. Así como que creo tiene más enjundia la declaración del hijo de Javier Enríquez, que intenta desmarcarse totalmente de lo que hizo su padre. En el caso de los presidentes es una declaración de trámite en la que incluso estamos ante una juez de instrucción. Esto no es el juicio, es la juez de instrucción. Ya cuando se haga el juicio oral, entonces ya sí que habrá esas preguntas concretas por parte de todo el mundo que van a tener que ser respondidas o no, pero se podrán formular. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que Santi ya lo ha comentado un poco. Aquí lo que está resultando muy difícil de acreditar es el delito de corrupción en el deporte, porque no hay forma de acreditar de momento pagos concretos a un árbitro concreto para que altere un partido y un resultado en concreto. Y sin embargo, sí, ya se ha comentado, ostras, son tantos millones, entre 7 y 8 millones, que el perfil de un eventual delito de administración desleal es el que creo que puede tomar jurídicamente más forma. Lo que pasa es que de este primer día de declaraciones de los implicados abre una pregunta, y es que si el hijo desliga absolutamente sus trabajos y sus pagos de los del padre, alguien tendrá que justificar esos pagos al padre. Claro. ¿Qué hacía el padre? ¿Qué hacía el padre? Claro. Aquí, es que aquí siempre acabaremos en lo mismo. Es lo que estamos diciendo todo el rato. Que no hay contraprestación. No hay contraprestación. Aquí hay una pregunta. Bueno, fuera de la Ciudad de la Justicia, se paró Bartomeu a hablar con la prensa. Y se le preguntaron, yo creo que se le preguntó hasta 3 veces que por qué se le pagaba al padre. Y esa pregunta no la respondió. Es que aquí va a haber, yo creo... Y aquí es una hipótesis, no es información,
Aquí normalmente el muerto se le carga al muerto, con todo el perdón, y que Dios tenga en su gloria a José Contreras. Pero vamos, que José Contreras tenía unas empresas que facturaban y se cobraba unas comisiones del 45% respecto a lo que cobraba Negreira. Y luego está Negreira, que en principio no declara. Veremos. Está en duda que Veremos, declare. porque el primer forense ya dijo que no era para tanto. La estrategia de Negreira es no declarar y no ser imputable porque tiene una enfermedad que el primer juez instructor no se terminó de creer, es decir, que sí la tiene, pero que no se creía que no le invalidara para declarar o para ser imputable, y ahora veremos si el segundo, porque ha habido un cambio de juez instructor, acepta los argumentos de Negreira o, por contra, le hace declarar. Pero perdona una cosa, un matiz solo. Podía entenderse muy bien con Negreira. Una cosa, Santi, sí que hay una declaración de Negreira ante los inspectores de Hacienda, donde él dice que esos pagos, lo que quería el Barça es buscar un trato más neutral por parte de los árbitros. Esto sí consta en el acta de los inspectores de Hacienda, que es el embrión de la actual instrucción. Ojo, no sé si ahora no ha podido declarar por cuestiones de salud o lo que fuere, pero sí existe esa declaración. Me pagaban porque querían un trato mejor para el Fútbol Club Barcelona. Y luego existe otro detalle, que es que el Barça ante Hacienda declara que los pagos a Enríquez Negreira se hicieron a cambio de nada. Claro, es que esto... Por eso se hizo la liberalidad. El mismo Enríquez Negreira lo dijo. Sota Caballo Rey. Ya, pero ¿qué es Sota Caballo Rey? Que lo ha repetido 3 veces. No, ya. Es pagar por algo. Pagar sin contraprestación. Pues entonces, si tú pagas y no hay contraprestación, pues te levanta todas las sospechas. Si encima va al Barça y le pide a Hacienda que quiere deducir esos pagos, ya es que ahí se equivocaron. Ahí se equivocaron. O sea, todo empieza porque ahí se equivocan. Por la declaración de Hacienda. Por la declaración de Hacienda, porque declaran mal. No, se equivocan a la hora de pagar a un vicepresidente de los árbitros. Evidentemente. Pero hablemos de más allá de lo moral, hablemos de lo técnico, que creo que es lo que quería decir Adrián. Sí, en lo técnico se equivocan en la declaración de Hacienda, que ahí les pilla todo. Y a partir de ahí empieza la declaración de Enríquez Negreira ante Hacienda, donde dice que él no ha hecho ningún informe nunca para el Barça, que era todo verbal, y que lo que el Barça buscaba, lo que él creía que el Barça buscaba era la neutralidad. Tener a alguien catalán de aquí, en el comité técnico de árbitros, controlando más o menos lo que pasaba. Orejas en Madrid. Sí. La historia está, vamos a pagar para enterarnos de lo que hace el Real Madrid. Ya está. Y luego, cuando Núñez y Gaspar está. Y te falta un nombre. Antón Parera. Cuando en 2021, el director otro detalle importante, que lo decía ahora sí. Porque vuelvo a decir lo que decía Meana antes. La empresa se llama Dasnil. Sí, ya lo has dicho. Dasnil 95. Se funda en un 95. segundo, Adrián, como es importante el dato... Lo dijo Enríquez, que se fundaba en el 95. Como es importante el dato, Adrián, aguántame un minuto de publi y a la vuelta rematamos el caso Negreira en este Carrusel Canalla especial de domingo aquí en la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.